eléctrica con el consultor energético Jorge Luis Hidalgo. Con él vamos a aperturar nuestros espacios de entrevista en esta jornada de viernes. ¿Cómo le va, Jorge Luis? ¿Qué tal receta nuestra señal? Ante todo, buen día. Buenos días, Alberto, gracias por la invitación. Recepto muy bien a la señal, no sé si me escuchan. Sí, por supuesto que sí, fuerte y claro, como diría alguien. Bueno, un feliz día para todos. Sé que es un día especial, además celebrar la amistad, celebrar el amor, siempre nos saca de nuestro día a día, de nuestros desafíos del día a día y nos pone en una posición más de reflexión, de valorar lo más importante y bueno, pues que disfruten. Así que un abrazo a todos. Gracias por usted también. Justamente nos reconforta, este tipo de fechas nos reconforta más allá, ¿no? Justamente pues de todo lo que tenemos que ir atendiendo en el día a día. Y precisamente no hay serios desafíos que enfrenta el sector eléctrico acá en nuestro país en este ejercicio del 2025, ¿no? Porque si bien es cierto que el año ha arrancado con buenas condiciones climáticas, ¿no? El sistema eléctrico sigue siendo vulnerable. Le consulto de partida, de arranque, ¿no? ¿En qué deberían de enfocarse los candidatos presidenciales, ¿no? Los candidatos finalistas, quienes van el domingo 13 de abril al balotaje? ¿En qué deberían de enfocarse para tratar esta temática, no solamente queriendo atender el tema así momentáneamente, sino proyectando las soluciones a lo venidero? Bueno, esta frase se acuñó aquí mismo en esta radio, de utilizar la frase del chulco energético a la posición que tiene este país hoy por hoy para resolver sus desafíos de evitar apagones. Si bien es cierto y es lógico además, el primer desafío y el primer objetivo del gobierno actual era evitar apagones, y todos estamos de acuerdo. Para evitar apagones tuvimos que llamar al chulco, y esto es como que usted esté gastando $3,000 mensuales, pero gane solo $2,000. Lo que podría haber pasado es que no pueda pagar esos $1,000 que le faltaban a alguien, ¿no es cierto?, o algún servicio o producto, o que le preste el chulco y usted pagaba esos $3,000 mensuales que está consumiendo, que está gastando, y aparentemente para su familia, la familia va a decir, estamos bastante bien. Pero entonces el primer objetivo era no deber, ¿no es cierto?, no tener apagones en este caso. Está, creo que gestionado de una forma interesante, por fin se logró en cierta forma resolver esto, además obviamente por las lluvias, hay también un esfuerzo obviamente de la ministra Manzano, hay un esfuerzo del presidente y del gobierno, pero trajeron al chulco, porque no nos quedaba de otra, no quiero con esto cuestionar por qué trajimos al chulco, pero ahora el enfoque tiene que ser cómo lo saco rápidamente al chulco. Y para sacarlo rápidamente al chulco tengo varias alternativas. Primero, aprovechar y desarrollar producción nacional, evidentemente. Segundo, hacer eficiencia energética, consumir de forma más inteligente. Tercero, hacer un manejo más adecuado de nuestros recursos y potencialidad de nuestros recursos energéticos. Fíjese usted que tenemos barcazas costosísimas, además yo sigo teniendo bastantes dudas de su estabilidad en su generación. Siempre han presentado un montón de desafíos. Tenemos a Colombia, que irónicamente Colombia nos vendió con un máximo de capacidad de 450 megavatios, pero digamos que promedio año nos debe haber vendido unos 300, 350 megavatios, ¿sí? Probablemente menos. Pero en los 2 años ya le hemos pagado a Colombia, y esto es muy importante, le hemos pagado la cantidad de $650 millones. Con $650 millones en estos 2 años pagados cash
podríamos haber construido una hidroeléctrica de 350 megavatios. ¿Cuánto fue el promedio que le dije de generación que nos vendió Colombia? 350 megavatios. ¿Cuánto nos hubiera costado una hidroeléctrica de 350 megavatios? Más o menos 650 millones de dólares. Entonces, en 2 años le pagamos a Colombia lo que podríamos haber construido en el Ecuador una hidroeléctrica. Y esto hay que reflexionar enormemente, porque en cierta forma el chulpo hace que el país esté financiando nueva infraestructura energética, no en el Ecuador, sino en Colombia. Y además, pues obviamente aquí juega un rol importante los importadores de combustibles. Dicho sea de paso, a Colombia le compramos la energía a actores privados. Como este país es tan ingenuo, paralelamente el gobierno obviamente ha invitado al sector privado a que apueste a generación eléctrica privada, y el sector privado, y a mí me consta, ha reaccionado de forma positiva para apostarle a la generación energética privada. Pero cuando va el sector privado, se encuentra con una romería que tiene que hacer a las autoridades del gobierno, con unas posiciones incluso que se contraponen. El uno pide otra cosa, pero no se puede tener porque la otra cosa no se tiene, que un permiso se tiene que sacar, pero antes tiene que sacar el otro permiso. Y este champú de requisitos hace que obviamente se demoren las autorizaciones para que se den los proyectos. Fíjese que hay un caso que nosotros conocemos, que va 1 año y no se termina de hacer notificaciones para sacar la autorización del agua. Y aquí viene lo interesante. Pero hay actores políticos disfrazados de ONGs, algún rato los voy a revelar, que en un país de apagones, con poblaciones justamente de apagones, todo el país se afectado en esos apagones, bloquea proyectos y ponen pancartas y no a las hidroeléctricas. Incluso hay una en el proyecto solar que también se oponen, y manipulan a la población y hacen muy buenos y sofisticados videos. Se nota que hacen inversiones importantes de recursos económicos. Y como yo no puedo saber, no sé además, quién financia a estas ONGs, sí le puedo decir categóricamente quién se beneficia. Y ahí viene la ingenuidad de este país. Se benefician generadores eléctricos privados de Colombia, que evidentemente no quieren y no tienen interés de que el Ecuador mejore su infraestructura energética. Más bien estamos mejorando la infraestructura energética de Colombia. Los empresarios de las barcazas, que no quieren quedarse 18 meses, sino al menos 10 años, como ya pasó en alguna época, están listos para quedarse 10 años o más. Y los importadores de combustibles, que han hecho una verdadera fiesta energética en este país a través del chulco. Entonces, si bien es cierto, para resumir, hemos cumplido en cierta forma, o digamos que gestionado de mejor forma, la primera fase, que es evitar apagones. Ahora viene la fase de sacar al chulco pues del sistema, y en esa fase estamos de año. Claro, y justamente cómo podemos ir materializando aquello, porque es importante, ¿no? Si bien es cierto, yo coincido totalmente, el momento que había la emergencia, la urgencia de solventar los apagones, porque la economía pues estaba destrozando, el aparato productivo severamente afectado, había que urgentemente buscar alternativas, pero cómo podemos ir o qué mecanismo deberíamos de utilizar justamente para aquello, porque lamentablemente aquí siempre vamos a encontrar, ¿no?, gente que no tiene ningún sentido patrio, ¿no? La gente está buscando es utilidad y viendo su bolsillo, es decir, toda esta gente que está pues en medio de actividades, sea el alquiler de barcazas, sea la comercialización de carburantes, de energía o lo que sea, pero cada quien solamente ve su interés como Estado, qué se debe hacer, qué medidas adoptar para acabar con aquello, ¿no? Ir eliminando el chulco. Bueno, primero hay que valorar ciertas cosas que ya se han hecho, que por ejemplo lo ha hecho la ministra Manzano. Por ejemplo, promovió no la eliminación total, pero una eliminación parcial bastante interesante del subsidio eléctrico a las grandes mineras y las grandes industrias. Eso, por ejemplo, es algo positivo que nos lleva ya
¿Por qué? Porque las grandes mineras, por ejemplo, que son grandes consumidores, una de las grandes minas del país consume el equivalente de electricidad de lo que consume Cuenca, para tener una relación, digamos, de lo importante que es que estas minas tengan un tratamiento diferenciado. Diferenciado a nivel de que hay que sincerarles su tarifa, no hay que regalar la tarifa eléctrica. Fíjese que tenían un incentivo perverso para no construir su propia generación. ¿Y cuál era el incentivo perverso? El subsidio, que el país les regala recursos, en un país además Claro. con apagones. A partir de ahí, lo que le hace falta a este país es un plan de seguridad energética nacional, donde se trabaje en varias líneas. Y como el Estado ecuatoriano no tiene los recursos, o si los tiene, digamos, puede invertir también el Estado ecuatoriano, pero que abra esta participación al sector privado para que invierta. Pero cuando el sector privado quiere invertir, le ponen toda clase de trabas, toda clase de bloqueos, no solo estatalmente, digamos, como Ministerio de Energía, Ministerio de Ambiente, Agencia de Regulación, sino que además tiene esta traba de ONGs muy bien estructuradas, repito, muy bien estructuradas y muy bien financiadas, para bloquear proyectos. Esto es un juego de geopolítica. Uh-huh. Entonces, cosas que se pueden hacer de forma importante. Gas natural de Campo Amistad y de los de toda la costa pacífico del Ecuador. ¿Cómo es posible que las autoridades nacionales hayan celebrado oficialmente, digamos, las autoridades oficiales del país, con bombos y platillos la llegada del primer contenedor de gas natural licuado desde Perú? Esto es como que celebremos que llegó el primer contenedor de banano camarón al país, Claro. teniendo tanto gas. Entonces, obviamente, ahí hay una contradicción enorme. Pero bueno, digamos, aprovechar gas de mecheros. Seguimos quemando y hemos quemado por 60 años enormes cantidades de gas. Este país quema gas en los campos petroleros, más gas que países como Canadá, Brasil o Qatar. Y nosotros insistimos en esto, pero aquí hay ganadores, por eso es que se hacen de la vista gorda, por eso es que miran para otro lado, Correcto. porque aquí hay ganadores. ¿Sabe qué ganador hay? Los importadores de GLP. Resulta que el país desde 1985 tiene infraestructura tecnológica para aprovechar gas de mecheros. 1985, casi 40 años, para al menos sacarle propano y butano, que es GLP. Y resulta que ni siquiera esa planta trabaja full capacidad. Y además, ¿por qué no crecieron en más plantas si hay 480 mecheros? ¿Sabe por qué? Porque da la casualidad que el país importa cerca de $1.000 millones de GLP. Y en vez de aprovechar inversiones para aprovechar nuestro gas, ¿sabe qué hicieron? Construyeron Monteverde para importar, tener mejor infraestructura para importar gas. Para importar, para eso es lo que sirve, pues, ¿no? Rubén, amigos, es importante que nosotros podamos, Alberto, perdón, y amigos, es importante que nosotros entendamos, no son casualidades, son intereses creados. Y este país, yo lo vuelvo a repetir y me hago cargo de lo que repito, este país está secuestrado por los importadores de combustibles y ahora de los importadores de energía, porque también hay importadores de electricidad y obviamente intereses creados de electricidad que hacen que el país esté tomado como un rehén para que no pueda aprovechar ciertas decisiones que son tan obvias. Si en el tema de gas de mecheros usted tiene hasta niñas demandándole al Estado que por favor aproveche los mecheros. Claro, ahora, justamente, ¿no? Este tema está totalmente claro y es increíble, ¿no? Que quienes aspiran, por ejemplo, o mantenerse o llegar a la presidencia de la República, o sea, no le digan al país, o sea, no mencionan esto de la forma como lo estamos tratando y de alguna manera digan, esto vamos a hacer a partir de ahora, porque es evidente, ¿no? Aquí hay mucha gente que, ya lo dije hace un momento, solamente ve
el tema de obtener más y más, es la plata sobre la plata, y aquí hay un poco de operadores políticos, dueños de partidos también, que son verdaderos vacunadores, así les llamamos aquí en esta radio, los vacunadores, los que han vivido, los que han vivido de la extorsión, ¿no? Aprovechan su bloquecito, por eso es que quieren tener el bloquecito en la asamblea, para perversamente hacer lo de aquí o lo de allá, a espalda de los intereses de los ecuatorianos, básicamente es de su grupito, de la gallada, de las empresas que tiene. Entonces, básicamente la pregunta es esa, quienes están, pues, vuelvo y repito, aspirando a mantenerse en un caso y queriendo llegar en otro, ¿le cuentan al país este tema? ¿Tienen soluciones? ¿Han dicho cómo van a enfrentar esta problemática? A ver, partamos primero de algo positivo, Alberto, se me permite. Este país es bendecido en recursos. Debe ser de los países con más altos recursos hídricos en el mundo. Recursos solares, eólicos, gas natural, recursos geotérmicos. Nosotros tenemos la avenida de los volcanes. Tenemos biomasa. Este país lo que menos debe tener es apagones. Lo que menos debe tener es este sufrimiento energético que tenemos. Pero por eso yo hago un análisis de todo el sector energético, porque mientras conversamos del tema eléctrico por los apagones, y por eso es que la ciudadanía conoce de esto, el año pasado importamos 7,000 millones de dólares en combustibles, 7,000, y de estos regalamos 4,000 millones de dólares en subsidios de combustibles. A eso súmele 1,000 millones de dólares en subsidios de electricidad, son 5,000 millones de dólares al año. No hay nada, no hay un rubro que se parezca a ese. No podemos hablar del presupuesto, ni siquiera de inversión, del presupuesto de salud, de educación, de infraestructura, de seguridad. Ninguno de estos llega a los 5,000 millones de dólares. Es un absurdo. Entonces, los subsidios protegen los intereses de los importadores, y de esta forma está un maridaje perfecto para que se bloquee temas de desarrollo nacional. Y después tiene intereses creados, como por ejemplo la empresa Trafigura, que es uno de los importadores de combustibles, confirma en cortes de Nueva York, confirma que ha dado sobornos a funcionarios de Petroecuador. ¿Sabe quién ganó 8 o 9 de los últimos 12 licitaciones el año pasado de importación de combustibles? ¿Qué empresa? Trafigura. Para variar. ¿Ya? Entonces, a los nuevos representantes o los que se mantengan, digamos, esto ya es un tema político que yo no voy a entrar, porque quiero mantenerme en una posición técnica, hay que consultarles, oiga, ¿qué va a hacer usted? Primero, para que mejoremos nuestra seguridad energética nacional. Okay. Después, para evitar este secuestro que tenemos de los importadores de combustibles. Y además empezar a pensar en país, porque este país, como lo vuelvo a repetir, con tantos recursos, no tiene un déficit de potencial energético, sino tiene un déficit de gestión de nuestros recursos energéticos. Y aquí no es que yo soy una persona elevada y que conozco algo que no conozca la gente. Todo el mundo conoce, todos los técnicos conocen del potencial energético de este país. Y además, todos los buenos técnicos conocen del secuestro que tiene este país por los intereses creados. Y mientras no hablemos claro, y ojalá hagamos que nuestros representantes hablen claro sobre esto, vamos a seguir, pues obviamente, secuestrados. Mire usted, Alberto, una consulta a usted. ¿A quiénes usted ha escuchado, por ejemplo, o cuántas veces ha escuchado de que este país está secuestrado por los importadores de combustibles? No, todo el mundo calladito. Así es. Nadie quiere hablar de esto. Claro. No, es que no los quieren tocar, es como un temor, ¿no? Son verdaderos grupos de delincuencia estructuradas, ¿no? Que realmente lesionan, ¿no? Porque van desde lo político, están metidos, enquistados en los organismos del Estado, ¿no? Porque esto va trascendiendo los gobiernos, hay gente que se va manteniendo camufladita, son esos mandos medios que están camuflados ahí,
que pasa un gobierno, pasa otro, y es increíble, ¿no? Pero de eso deberían de preocuparse quienes aspiran a llegar a la presidencia de la República, ¿no? O sea, previamente hay que tener bien mapeado este tema, tener claridad en el asunto para llegar es con el hacha, a darles con todo, porque increíblemente lo que usted manifestaba hace un momento, ¿no? Financian hasta estas famosas ONGs, ¿no? Es increíble, eso también se debería de levantar un verdadero catastro. ¿Cuáles son las organizaciones no gubernamentales que realmente han sido estructuradas, armadas para atender? En el caso de las ambientales, en el caso de los derechos humanos, porque aquí vemos que la delincuencia organizada más bien es la que está financiando estos organismos, estas entidades. Lo vemos en el tema de la minería. Aquí es absurdo que se cuestione el tema de la explotación minera, se diga no por la contaminación ambiental, por el daño al hábitat, al medio ambiente, ¿no? Pero vemos cómo en cambio las grandes organizaciones criminales, destruyendo la naturaleza, se están llevando todos los recursos y ahí nadie dice absolutamente nada. Entonces esos son los temas que hay que ir parando, ¿no? De la mano con lo que estamos hablando. Pero mire usted, por ejemplo, yo quiero hacer una aclaración y quiero que no se malinterprete. Detrás de la CONAIE, pero no digo, digamos, que son parte de la CONAIE o que están siendo financiando la CONAIE, sino cuando marcha la CONAIE, para poner un ejemplo, para defender el tema de subsidios de combustibles, no digo que tengan relación por si acaso, pero detrás de ellos, ¿sabe quiénes marchan? ¿Quiénes? Narcotráfico, contrabando, minería ilegal, minería legal, grandes industriales, pesca artesanal, pesca industrial, porque son los grandes beneficiarios de los subsidios de energía y de combustibles. Y en este país hay que hablar claro. Los subsidios no protegen a los más pobres, protegen a los más ricos. Cuando usted, por ejemplo, porque esto además no hay ciencia, usted tiene una cantidad limitada de generación de dinero, recaudación de impuestos y tal como país. Entonces, usted dice, vamos a regalar 5.000 millones de dólares en energía, 4.000 millones en combustibles. Vamos a regalar, porque somos un país generoso, porque los vamos a proteger a los más pobres. ¿Quiénes son los que sufren más de apagones, de falta de educación, de falta de infraestructura, de falta de seguridad? ¿La gente en San Borondón o la gente, por ejemplo, en barrios muy pobres del suburbio de Guayaquil, digamos? ¿Quiénes sufren más? Definitivamente la gente más pobre, pues. Entonces, ¿a quién le afecta más los subsidios? Porque esos subsidios deberían ser para invertir en este tipo de necesidades. Qué terrible. En los más pobres. La verdad es... ¿Cree usted que se benefician? Y lo digo categóricamente. De los subsidios de combustibles, por ejemplo, en el transporte digamos que el transporte de carga pesada. ¿Quiénes creen que son los mayores beneficiarios de transporte, del subsidio de transporte de carga pesada con diésel? Sí, que la respuesta cae por su propio peso. El tractorcito, como decía el señor Isa, o digamos, el señor que lleva las frutitas al mercado. O el gran minero que maneja más o menos 300 trailers diarios para enviar su producto al puerto. ¿Quién se beneficia más del subsidio? Oiga, definitivamente hay que cuestionar y requerir esa respuesta a quienes pues aspiran, vuelvo y repito, continuar en Carondelet o quien aspira llegar por primera vez. Jorge Luis, muchísimas gracias por atendernos, por dedicarnos estos minutos. Le envío un fuerte abrazo hasta Quito. Abrazo igual, y ustedes tienen esa posibilidad como medios relevantes de comunicación de hacer estas preguntas incómodas. Y siempre los sigo a ustedes, sé que las hacen, así que un gran abrazo. Muchísimas gracias. Es el consultor energético Jorge Luis Hidalgo. Son las 7 de la mañana con 27 minutos. Marcamos una nueva pausa publicitaria.